Damos inicio a esta jornada denominada La Universidad Católica al servicio de la promoción del hombre en una ecología solidaria, reflexiones en torno a los 30 años de la Ex Corde Ecclesiae, organizada por el Vicerrectorado de Formación con el acompañamiento de la Dirección de Relaciones Institucionales de la UCASAL. Cabe destacar que este encuentro se realiza con el objetivo de exponer en líneas generales la riqueza y actualidad de la exhortación apostólica Ex Corde Ecclesiae del Papa San Juan Pablo II, también para generar un espacio de diálogo y reflexión sobre el documento pontificio, promover la conciencia universitaria y el interés por reafirmar los componentes fundamentales de la identidad católica y recrear la misión de la Universidad Católica desde una visión y convicción esperanzadora, asumiendo con compromiso el desafío de ser agentes de fraternidad y amistad social. Se encuentran presentes el gran canciller, Monseñor Mario Antonio Carnielo, el señor rector, ingeniero Rodolfo Gallo Cornejo, el señor vicerrector de formación, presbítero licenciado Cristian Gallardo, a quienes también acompañan directivos y docentes de esta Casa de Altos Estudios y público en general. Agradecemos de manera especial la presencia de los señores conferencistas de esta jornada, el cardenal Giuseppe Versaldi, prefecto de la Congregación para la Educación Católica de la Santa Sede, el doctor Fernando Felipe Sánchez Campos, vicepresidente de la Federación Internacional de Universidades Católicas y rector de la Universidad Católica de Costa Rica, y el doctor Guillermo Echeverry, ex rector de la Universidad de Buenos Aires. Invitamos a continuación al señor Gran Canciller, Monseñor Mario Antonio Carnielo, a realizar la apertura de esta jornada. Buenos días a todos, buongiorno eminenza, buon pomeriggio sarebbe per lei. Agradecemos muchísimo al cardenal Versaldi que haya aceptado presentarnos la Ex Corde Ecclesiae a 30 años de su publicación. El señor cardenal Giuseppe Versaldi es el prefecto de la Congregación para la Educación Católica. Ha sido nombrado por el Papa Francisco el 31 de marzo del 2015. Él es licenciado en Psicología por la Pontificia Universidad Gregoriana y también licenciado en Derecho Canónico y abogado. Nos honró con su visita el 17 de septiembre del año 2016, iluminando el camino de nuestra universidad con su palabra y su experiencia. Su conferencia en aquella ocasión nos ofreció ideas para redescubrir nuestra identidad católica en el mundo contemporáneo. Agradezco muchísimo a su eminencia la gentileza de dirigirnos la palabra en esta conmemoración del 30º aniversario de la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae. Bienvenido, eminencia. Infinitas gracias. Lo escuchamos. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Agradezco de corazón a las autoridades de la Universidad Católica de Salta, comenzando por el arzobispo Monseñor Mario Carnielo, por la invitación a participar en la celebración del 30º aniversario de la promulgación de la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae, por la cual San Juan Pablo II, el 15 de agosto del 1990, proclamó las disposiciones que permitan a las universidades católicas y a los demás institutos de estudio superior cumplir su imprescindible misión en el nuevo adviento de gracia que se abre con el nuevo milenio. Con este documento, el Santo Pontífice realizaba el auspicio del Concilio Ecuménico Vaticano II, que en la Declaración Gravissimum Educationis finalizaba la misión de la Universidad Católica en hacerse como pública, estable e universal la presencia del pensamiento cristiano, en el empeño de promover la cultura superior, que los alumnos de estos institutos se formen hombres prestigiosos por su doctrina, preparados para el desempeño de las funciones más importantes en la sociedad y testigos de la fe en el mundo. Y la misma declaración motivaba tal presencia necesaria tradicional de la Iglesia en el mundo universitario
por el hecho de que las varias disciplinas del saber humano deben ser comprendidas según la libertad propia de la investigación científica, de modo que se vea con más exactitud cómo la fe y la razón van armónicamente encaminados hacia la verdad. Se confirma así que aquella elección que, según escribió el entonces cardenal Joseph Ratzinger en su volumen Introducción al Cristianismo, la religión cristiana se presentó desde sus orígenes como la religión del Logos y rechazó los mitos de las religiones paganas. Haciendo así, la Iglesia primitiva desechaba en la basura y con decisión el cosmos entero de las religiones antiguas, considerándolas como un mazo de engaños y de bellezas mediante fábulas inconsistentes, y explicaba la propia fe así: cuando nosotros hablamos de Dios, no entendemos y no veneramos nada de esto. Adoramos en cambio únicamente el ser mismo, aquello que los filósofos han avisorado como el fundamento de cada ser, como el Dios sobre todas las potencias. Solo este es nuestro Dios. Con esta elección se colocaron las bases para el diálogo entre la fe y la razón, superando la dicotomía entre la filosofía antigua y las religiones mitológicas, y se encaminó la razón hacia la apertura de la verdadera religión. Correspondió a los grandes genios de cristianos realizar tal diálogo, comenzando por San Agustino y Clemente de Alejandría hasta la síntesis de Santo Tomás de Aquino, quien tocó el vértice de la inculturación de la fe y de la evangelización de las culturas, en la que la fe se debe encarnar. Como sabemos, es al interno de este diálogo proficuo entre la fe y la razón que nacieron las primeras universidades, como justamente subraya nuestra Constitución desde su título, Ex Corde Ecclesiae. Un diálogo y una alianza que no fueron siempre fáciles. De hecho, después del medioevo y al inicio de la era moderna, este diálogo se interrumpió y terminó en aquello que San Juan Pablo II definió como la separación nefasta entre los dos saberes, el filosófico y el teológico, trayendo como consecuencia que la razón, privada del aporte de la revelación, haya recorrido pensamientos paralelos que amenazaron con hacerle perder de vista su meta final, y que la fe, privada de la razón, haya subrayado el sentimiento y la experiencia, corriendo el riesgo de no ser más una propuesta universal. Sin embargo, a pesar de esta crisis grave, en la Iglesia no disminuyó el esfuerzo por este diálogo en las propias instituciones académicas, y es innegable que el Concilio Vaticano II haya dado un impulso fuerte a este diálogo con el mundo moderno, cuando en la Gaudium et Spes, advirtiendo el riesgo de una autonomía falsa de las ciencias modernas, afirma que no se debe caer en la tentación de no reconocer los valores positivos de la cultura científica moderna. Para favorecer el diálogo entre la fe y razón, la Constitución Ex Corde Ecclesiae afirma con claridad la necesidad de integrar dos realidades que a menudo vienen con una parte la identidad católica de la universidad y por otra la autonomía en la investigación científica. De hecho, retomando esta última, la Constitución se afirma que la Universidad Católica, como cualquier universidad, es una comunidad académica
que de modo riguroso y crítico contribuye a la tutela y desarrollo de la dignidad humana y de la herencia cultural mediante la investigación, la enseñanza y los diversos servicios ofrecidos a las comunidades locales, nacionales e internacionales. Ella goza de aquella autonomía institucional que es necesaria para cumplir sus funciones eficazmente y garantiza a sus miembros la libertad académica, salvaguardando los derechos de la persona y de la comunidad dentro de las exigencias de la verdad y del bien común. Y citando la Declaración Conciliar Gravissimo Educationis, precisa que la libertad académica es la garantía dada a cuantos se ocupan de la enseñanza, de la investigación, de poder indagar en el ámbito del propio campo específico del conocimiento y conforme a los métodos propios de tal área. La verdad por doquiera el análisis y la evidencia los conduzcan, y de poder enseñar y publicar los resultados de tal investigación. Después de esto, se aclaran las características esenciales que definen la identidad católica de nuestras universidades, que por llamarse católicas deben poseer una inspiración cristiana por parte no solo de cada miembro, sino también de la comunidad universitaria como tal. Segundo, una reflexión continua a la luz de la fe católica sobre el creciente tesoro del saber humano, al que él trata de ofrecer una contribución con las propias investigaciones. La fidelidad al mensaje cristiano tal como es presentado por la Iglesia, el esfuerzo institucional al servicio del pueblo de Dios y de la familia humana en su itinerario hacia aquel objetivo trascendente que da sentido a la vida. Autonomía académica e identidad católica integradas correctamente hacen de la Universidad Católica el lugar donde los estudiosos examinan a fondo la realidad con los métodos propios de cada disciplina académica, contribuyendo así al enriquecimiento del saber humano. Cada disciplina se estudia de manera sistemática, estableciendo después un diálogo entre las diversas disciplinas con el fin de enriquecerse mutuamente. Tal investigación, además de ayudar a los hombres y mujeres en la búsqueda constante de la verdad, ofrece un eficaz testimonio, hoy tan necesario, de la confianza que tiene la Iglesia en el valor intrínseco de la ciencia y de la investigación. Se trata de alcanzar la armonía entre las diversas ciencias para que cada una desde su ámbito y método persiga el fin único que sea digno de la investigación en cada tiempo, es decir, la verdad en todas sus realidades. En ese Gaudium de Veritate que hablaba Sant'Agustín en sus confesiones, citada en la Constitución, la vida feliz es, pues, gozo de la verdad, porque este es un gozo de ti, que eres la verdad. Oh Dios mío, luz mía, salud de mi rostro, Dios mío. No obstante, es en el alcance de esta armonía de los saberes donde surgen los mejores obstáculos de que la Constitución, citando a Juan Pablo II, reconoce por la dificultad de la mente humana de unificar, dice, dos órdenes de realidades que muy a menudo se tiende a oponer como si fuesen antitéticas. La búsqueda de la verdad y la certeza de conocer ya la fuente de la verdad. En otras palabras, se trata de la dificultad de la razón humana de abrirse a eso que trasciende la realidad conocible a través de la evidencia del método empírico experimental propio de las ciencias modernas.
Tal mentalidad positivista ha llevado el pensamiento moderno no solamente a alejarse de cualquier referencia de la visión cristiana del mundo, sino también que ha dejado caer la dimensión metafísica y moral. Como consecuencia extrema de esta disposición, según la citada encíclica Fides et Ratio, es el nihilismo, como filosofía de la nada, cuyos seguidores teorizan sobre la investigación como fin en sí misma, sin esperanza ni la posibilidad alguna de alcanzar la meta de la verdad. El Papa Benedicto XVI retomó con fuerza este discurso sobre la pérdida de la confianza de la razón en su capacidad de conocer la verdad durante sus discursos a los hombres de las ciencias. En diferentes ocasiones rubricó 4 crisis que incidian la investigación científica en las universidades. Estas son: la fragmentación de las ciencias a través de las especializaciones que no dialogan entre ellas, el relativismo que banaliza la búsqueda de la verdad, el positivismo y el utilitarismo que sostienen la búsqueda genuina de la verdad, reduciéndola en aquello que es medido y útil sin ninguna referencia ética. La razón humana limitada al mundo inmanente y cerrada a la trascendencia e incapaz de responder a las preguntas profundas del corazón humano y que no es capaz de dialogar con la religión. Para responder positivamente a estas crisis, el Papa asignó a la universidad la tarea de restablecer un diálogo sano entre la fe y la razón, restituyendo a la razón la plenitud de su potencialidad. Él habla de la necesidad de dilatar los horizontes de la razón para permitir que alcance la verdad integral y para que no se limite a la verdad experimental de las ciencias empíricas llamadas a abrirse a lo trascendente. De este modo, no se contradice la razón humana con la fe en un Dios creador que confiere significado al mundo y a la vida humana y que se ha revelado a través de la Sagrada Escritura como la fuente de la verdad que coincide con el amor, que es el mismo Dios. Esta coincidencia de la verdad con el amor pide que las ciencias estén al servicio de la humanidad para establecer relaciones de amor según cuanto el mismo Papa Benedicto escribió en la encíclica Caritas in Veritate. La verdad es logos que crea diálogos y por tanto comunicación y comunión. De este modo la verdad abre y une el intelecto de los seres humanos en el logos del amor. Este es el anuncio y el testimonio cristiano de la caridad. De todo esto se entiende mucho mejor la tarea que nuestra Constitución, Ex Corde Ecclesiae, atribuye a las universidades católicas. No solo la búsqueda de la verdad por doquier, sino también el empeño inderogable al servicio del pueblo de Dios y de la familia humana. Por eso, la Universidad Católica siente la responsabilidad de contribuir concretamente al progreso de la sociedad en la que opera, según cuanto pide la doctrina social de Ecclesia, que surge del mismo Evangelio para promover el desarrollo de los pueblos y muy especialmente el de aquellos que se esfuerzan por escapar del hambre, de la miseria, de las enfermedades endémicas, de la ignorancia, que buscan una más amplia participación en el frutos de la civilización, una valorización más activa de sus cualidades humanas que se orientan con decisión hacia en pleno desarrollo. En continuidad con sus predecesores y según la propia inspiración teológica y cultural, el Papa Francisco intervino en el campo de los estudios universitarios, actualizando el pensamiento de la Iglesia
a las realidades últimas y cambiantes. En la encíclica Evangelii Gaudium subraya la importancia de las universidades en la Iglesia. Dice: las universidades son un ámbito privilegiado para pensar y desarrollar este empeño evangelizador de un modo interdisciplinario y integrador. Y con su lenguaje existencial, el Papa Francisco aclara que se entiende por educación integral a la cual debe mirar cada educación. Educar en general, pero sobre todo en las universidades, no es solo llenar la cabeza de conceptos. Se necesitan los tres lenguajes. Es necesario que entren en juego los tres lenguajes: el lenguaje de la mente, el lenguaje del corazón y el lenguaje de las manos, para que se piense en armonía con lo que se siente y se hace. Se sienta en armonía con lo que se piensa y se hace. Se haga en armonía con lo que se siente y se piensa. Y dirigiéndose al mundo de la cultura y de las universidades, afirmaba que la universidad, como lugar en el que se elabora la cultura de la proximidad, la universidad es el lugar privilegiado en el que se promueve, se enseña, se vive esta cultura del diálogo, que no nivela indiscriminadamente diferencias y pluralismos. Uno de los riesgos de la globalización es este, ni tampoco los lleva al extremo haciéndoles ser motivo de enfrentamiento, sino que abre a la confrontación constructiva. De este diálogo surge inevitablemente la exigencia de la solidaridad. Solidaridad, por lo tanto, como modo de hacer la historia, como ámbito vital en el que los conflictos, las tensiones, también los opuestos alcanzan una armonía que genera vida. En un modo aún más sistemático y con la autoridad, el Papa intervino con una constitución apostólica sobre las universidades y las facultades eclesiásticas Veritatis Gaudium, para solicitar una renovación verdadera de estas instituciones, de modo que respondan a los nuevos desafíos de nuestro tiempo. Después de haber subrayado la exigencia viva de imprimir un impulso nuevo a la investigación científica conducida en nuestras universidades y facultades eclesiásticas, el Papa añade que los estudios eclesiásticos no pueden limitarse a transmitir a los hombres y mujeres de nuestro tiempo, deseosos de crecer en su conciencia cristiana, conocimientos, competencias, experiencias, sino que deben adquirir la tarea urgente de elaborar herramientas intelectuales que puedan proponerse como paradigmas de acción y de pensamiento y que sean útiles para el anuncio de un mundo marcado por el pluralismo ético-religioso. Y hablando en particular de las universidades católicas sobre los desafíos del mundo actual, afirma que las universidades católicas deberían sentir estas exigencias aún más intensamente. Con vuestra apertura universal, precisamente Universitas, podéis lograr que la Universidad Católica sea el lugar donde las soluciones para el progreso civil y cultural de las personas y de la humanidad
caracterizado por la solidaridad, se persigan con constancia y profesionalidad, considerando lo que es contingente sin perder de vista lo que tiene un valor más general. El mismo Papa Francisco ha dado ejemplo por su magisterio original sobre el desarrollo humano orientado hacia una ecología integral, como se observa en la encíclica Laudato Si. Después de describir en el capítulo primo lo que está ocurriendo en nuestra casa, en el capítulo sucesivo analiza el problema a la luz de la fe cristiana, pues a pesar con todos aceptan la idea de un creador, lo consideran irrelevante hasta el punto de relegar al ámbito de lo irracional la riqueza que las religiones pueden ofrecer para una ecología integral y para un desarrollo pleno de la humanidad. Él, en cambio, insiste que la ciencia y la religión, que aportan diferentes aproximaciones a la realidad, pueden entrar en un diálogo intenso y productivo para ambas. El Papa se dice persuadido que las convicciones de la fe ofrecen a los cristianos y en parte también a otros creyentes grandes motivaciones para el cuidado de la naturaleza y de los hermanos y hermanas más frágiles. Partiendo de los textos bíblicos, se expone la teología de la creación para demostrar que la belleza y la bondad originales han sido la vía contaminada por la humanidad hasta la crisis dramática de nuestros días, que incluye a todos los niveles de la vida humana, colocando en una relación global inevitable cada elemento que compone la relación del hombre con el ambiente en el que vive. El Papa Francisco, superando una visión reductiva de la crisis ecológica, propone la construcción de una cultura de la ecología integral, porque las razones por las cuales un lugar se contamina exigen un análisis del funcionamiento de la sociedad, de su economía, de su comportamiento, de sus maneras de entender la realidad. Él insiste sobre la necesidad de que esta visión de conjunto de los problemas que emergen como riesgos ambientales, citando Papa Benedicto, afirma que todo está relacionado. También la salud de las instituciones de una sociedad tiene consecuencias en el ambiente y en la calidad de vida humana. Y aquí encuentra espacio propio la necesidad de una investigación científica que debe ser interdisciplinar dada la complejidad de los elementos que entran en juego, sea por el análisis de los problemas, sea en la búsqueda de sus soluciones. De modo que se vuelve indispensable dar a los investigadores un lugar preponderante y facilitar su interacción con amplia libertad académica. El Papa advierte que es necesaria una nueva cultura ambiental que parta de la educación de los jóvenes. No basta una información científica, aunque necesaria, sino además alargar los horizontes superando los mitos de la modernidad. Individualismo, progreso indefinido, concurrencia, consumismo, mercados sin reglas, para recuperar los distintos niveles del equilibrio ecológico, el interno con uno mismo, el solidario con los demás, el natural con todos los seres vivos, el espiritual con Dios. La educación ambiental debería disponernos a dar ese salto hacia el misterio, desde donde una ética ecológica adquiere su sentido más hondo. ¿Cómo no ver en estas palabras el espacio amplio en el que las universidades católicas pueden y deben empeñarse, impulsadas por su característica específica de ser lugar de diálogo entre la fe y la razón, es decir,
de dialogar allí donde la investigación científica tiene plena autonomía e estimula, y por otra parte, donde la luz de la revelación abre nuevos horizontes para colmar aquello que todavía no han comprendido las ciencias y que va más allá de la experiencia sensible y mensurable, dando respuesta a las preguntas profundas del espíritu humano. Será entonces posible así, comenzando por las universidades católicas, una verdadera conversión ecológica, a la cual el cristianismo, con su espiritualidad fundada en Evangelio, concede un aporte sustancial, puesto que no se trata de hablar tanto de ideas, sino sobre todo de las motivaciones que surgen de la espiritualidad para alimentar una pasión por el cuidado del mundo. En final, estas son consideraciones que desarrollan con certeza el bagaje rico de la doctrina social de la Iglesia y que están en coherencia con los principios inspiradores que vienen de la revelación. Consideraciones que están también en coherencia con las tareas que vienen de la Constitución Apostólica Escor de Ecclesia, la cual hace 30 años confiaba a la Universidad Católica con estas palabras. En el mundo de hoy, caracterizado por unos progresos tan rápidos en la ciencia y en la tecnología, las tareas de la Universidad Católica asumen una importancia y una urgencia cada vez mayores. De hecho, los descubrimientos científicos y tecnológicos, si por una parte conllevan un enorme crecimiento económico e industrial, por otra imponen ineludiblemente la necesaria correspondiente búsqueda del significado, con el fin de garantizar que los nuevos descubrimientos sean usados para el auténtico bien de cada persona y del conjunto de la sociedad humana. Si es responsabilidad de toda universidad buscar este significado, la Universidad Católica está llamada de modo especial a responder a esta exigencia. Su inspiración cristiana le permite incluir en su búsqueda la dimensión moral, espiritual y religiosa y valorar las conquistas de la ciencia y de la tecnología en la perspectiva total de la persona humana. Estas palabras son estímulos que deben ser acogidos y puestos en práctica, sobre todo hoy, cuando ha emergido la fragilidad frente a la pandemia devastadora que ha golpeado la humanidad entera sin ninguna distinción. Se hace entonces más urgente, junto a la investigación científica, para desvelar el virus letal y prevenir otras calamidades. Aquel espíritu de solidaridad y de virtud invocado para el Papa Francesco también en su última encíclica, Hermanos Todos. Finalizo agradeciendo de nuevo al arzobispo de Salta, Monseñor Mario Antonio Cornelio, el rector de la Universidad Católica, doctor Rodolfo Gallio Cornecchio, y a su equipo por tan grata invitación. Y a todos ustedes que me escuchan, les agradezco por su atención y los benedicos de corazón, deseándoles una buena continuación en este magnífico evento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eminencia. Le agradecemos muchísimo muchísimas gracias, Eminencia. A ver si está ahí. Se ascolta, se ascolta. Eso. Ahí está. Le agradecemos mucho su tiempo, su dedicación, Eminencia, su disertación en español, el esfuerzo que ha implicado para usted y sobre todo su amistad con nuestra universidad. La verdad que lo consideramos un amigo de nuestra universidad y esperamos vernos pronto. Muchas gracias por su disertación y que será un hito más dentro de nuestra universidad con una continuidad de aquella disertación
que tuviera la generosidad de hacer en 2016 cuando estuvo acá en esta ciudad de Salta. Así que hasta muy pronto, Eminencia, y muchísimas gracias de corazón. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. También gracias al cardenal Bersaldi. A todos los participantes los invitamos entonces a una breve pausa de 2 minutos y ya continuamos reflexionando en torno a los 30 años de la Ex Corde Ecclesiae. Muy bien, che. Es un programa. Lo tengo aquí el discurso, ¿eh? Continuemos reflexionando en torno a los 30 años de la Ex Corde Ecclesiae y ahora vamos a tener 2 conferencias ante las cuales vamos a realizar un espacio de pregunta al finalizar las mismas, con lo cual también los invitamos a todos los participantes a ir dejando sus inquietudes a medida que se van desarrollando las 2 conferencias para poder leerlas al final de las mismas. En esta oportunidad vamos a escuchar al doctor Guillermo Jaime Echeverry, quien es ex rector de la Universidad de Buenos Aires. También se graduó de médico en la Universidad de Buenos Aires con diploma de honor. Su tesis de doctorado mereció el premio Facultad de Medicina, la mejor tesis en ciencias básicas. Realizó estudios de posgrado en Suiza. También fue decano y docente de la Facultad de Medicina de la UBA. En 1999 publicó el libro La tragedia educativa, que recibió el premio al mejor libro de educación editado ese año, otorgado por las 10ª Jornadas Internacionales de Educación. Dedicado de manera exclusiva a la docencia y a la investigación en el campo de neurobiología, desarrolló su carrera como investigador del CONICET. También es miembro del número de la Academia Nacional de Educación, de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires y de la Academia Argentina de Artes y Ciencias de la Comunicación, así como también miembro correspondiente de la Academia de Medicina de Córdoba. Pero antes de iniciar con la conferencia del doctor Echeverry, vamos a ceder la palabra al señor rector de la Universidad Católica de Salta, el ingeniero Rodolfo Gallo Cornejo. Gracias. Bueno, yo quería hacer, después de la introducción formal que se ha hecho al doctor Echeverry, agradecer en nombre de la Universidad Católica de Salta su disponibilidad. La verdad que es un lujo tenerlo en esta jornada, tener su palabra, sobre todo por el doctor Echeverry, aparte del currículum gigante que ha leído recién Romina. Básicamente es un hombre de la educación. Todos lo tenemos como referente en la educación. Y cuando pensamos en educación y qué queremos de educación para el país, pensamos siempre en las palabras del doctor Echeverry, que hace muchos años viene predicando y con el cual coincidimos en su diagnóstico y en dónde debería ir la educación. Así que, doctor Echeverry, le agradezco muchísimo en nombre de la universidad este rato y esta disertación y le doy la palabra. Muchas gracias.
Muy buenos días, soy yo el agradecido de la invitación que me han hecho. Quiero agradecerle al señor rector estas palabras, al rector Gallo Cornejo, a monseñor Carnielo y al doctor Gallardo por la invitación. Hubiera preferido visitarlos en persona, pero bueno, dado que ahora eso es imposible, les tomo la palabra y los visitaré en algún momento, concretaré la visita. Es un tema interesante, digamos, la Constitución Apostólica es muy interesante porque plantea muchos de los temas centrales de la universidad. Ahí en esa Constitución, el pontífice Juan Pablo II comienza mencionando los dos aspectos centrales que definen las universidades. Dice, se trata de un centro incomparable de creatividad y de irradiación del saber para el bien de la humanidad. Y allí están los dos elementos centrales, la idea de la investigación, de la búsqueda de la verdad, como señalaba recién su eminencia Bersaldi, y además el hecho de irradiar ese saber, la idea de compartir ese conocimiento para el bien de la humanidad. Y además avanza porque evoca la carta que el Papa Alejandro IV envió en 1255 a la Universidad de París y en la que señala que la universidad se consagra a la investigación, a la enseñanza y a la formación de los estudiantes. Estudiantes libremente reunidos con sus maestros, animados todos por el mismo amor del saber. Estudiantes y maestros unidos por ese amor del saber. Y allí fija también responsabilidades especiales a la Universidad Católica cuando dice, comparte con todas las demás universidades aquel gaudium de veritate tan caro a San Agustín, esto es el gozo de buscar la verdad, de descubrirla y de comunicarla en todos los campos del conocimiento. Allí está fijado, yo creo, la esencia de lo que es una universidad, la idea de la búsqueda del saber, la búsqueda de la verdad, inspirado por esos valores morales que señalaba recién monseñor Bersaldi, y la idea de compartirlo, de comunicarlo, de transmitirlo. Yo personalmente estoy convencido que el cambio de valores que estamos experimentando es el responsable de la profunda crisis en la que está sumido ese espíritu fundacional de las universidades, al que hace referencia Juan Pablo II en la Constitución Apostólica y que, reitero, es el que constituye la esencia de la universidad. En el año 2004 se cumplieron 250 años de la creación de la Universidad de Columbia en Nueva York. Y su rector, un prestigioso jurista, Lee Bollinger, se preguntaba por qué razón las universidades han persistido durante tanto tiempo. Fíjense que esas palabras que hemos mencionado son del siglo XIII. Y Bollinger respondía lo siguiente. Son muchas las razones por las que las universidades han resistido la prueba del tiempo, pero unas pocas son fundamentales. La más importante es el propósito al que sirven. Las universidades siguen teniendo sentido porque responden a la más profunda de las necesidades humanas, al deseo de comprender y de explicar ese saber a los demás. Una curiosidad viva, unida a una preocupación acerca de los otros, la esencia de lo que llamamos humanismo, constituye un impulso humano simple e inextinguible, sin duda un elemento de la naturaleza humana tan profundo como la propiedad o el poder, los intereses más corrientemente citados en torno a los que organizamos los sistemas políticos y económicos. Y ya esa unión de las personas tras el saber, yo creo que estas palabras constituyen un buen punto de partida para pensar la naturaleza de las universidades. Organismos sociales diversos, complejos y apasionantes para cualquiera que ha tenido contacto con ellos. Son muchos y nos da la idea de que una universidad es mucho más que una empresa a ser administrada, como muchas veces se las concibe en nuestro tiempo. Las universidades son esencialmente ámbitos de cultura en los que se producen decisivos encuentros entre las personas. Por eso, como se señalaba antes, no es casual que las universidades se hayan originado hace más de un milenio a partir de la reunión de personas interesadas
en torno de quienes ellas consideraban fuentes de conocimiento, modelos de vida. Ya lo decía Alfonso el Sabio en las 7 partidas, alrededor del año 1250, cuando hablaba de los estudios generales, que son el fundamento de las universidades, decía, se trata de un ayuntamiento de maestros y de escolares que es hecho en algún lugar con voluntad y con entendimiento de aprender los saberes. El gran pensador y crítico George Steiner, que falleció hace poco, en su autobiografía Errata, ensaya una definición de universidad que me parece sugestiva. Dice, es el lugar en el que las jóvenes generaciones tienen la oportunidad singular de encontrarse con esos seres poseídos, interesados por cosas que parecen extrañas al mundo y que sin embargo tienen tanto que ver con lo humano. Precisamente la creación de ese clima intelectual es lo que define a una universidad. Bueno, en búsqueda de definiciones de universidad, nada mejor que mencionar la del cardenal Newman, John Henry Newman, en su famoso libro sobre la universidad, en la que dice, una universidad consiste y siempre ha consistido en la demanda y la oferta de algo que solo ella puede satisfacer. La comunicación del conocimiento, pero sobre todo el establecimiento de relaciones y lazos entre el maestro y quien aprende. Su principio constitutivo es esa atracción moral entre una y otra clase de personas. Esa idea de la atracción moral que surge en la relación entre una y otra clase de personas, el que quiere aprender, el que busca un modelo, el que busca definir el sentido de su vida, eso es lo que yo creo que hoy está amenazado. ¿Por qué? Porque vivimos en un tiempo histórico que está caracterizado por una vertiginosa aceleración que produce asombro, claro. En nuestro contexto vital, el espacio y el tiempo se han comprimido y eso nos genera una gran ansiedad que es evidente o puede estar oculta, solapada. Contamos con tanto a nuestra disposición. Es tan abrumadora la cantidad de información que corremos el riesgo de vivir absolutamente atrapados por el día a día. Las tecnologías de la información nos someten a un bombardeo incesante de posibilidades y somos interpelados por tantos estímulos mediáticos y publicitarios que resulta imposible su asimilación. Nuestra atención y nuestro tiempo, que se han convertido en mercaderías en el mundo actual, son tan incapaces de defenderse y por eso están sometidos a la tiranía de lo instantáneo y escapan nuestro control. Habitantes de ese tiempo rápido, hoy nos deslizamos con una velocidad inusitada sobre la superficie de la realidad. Somos patinadores sobre hielo delgado, que pensamos que si no vamos aceleradamente corremos el riesgo de hundirnos. Esta experiencia vital también se refleja en nuestras instituciones educativas, en nuestras actividades profesionales, que están sometidas a una vorágine que no pocas veces termina por guiar el destino de esos ámbitos en lugar de que lo hagamos nosotros. Estamos cediendo esa capacidad de dirigir nuestro destino. Por eso la inmersión en un entorno tan acelerado dificulta y muchas veces impide una pausa para la reflexión. Y esa pausa para la reflexión es la que deben brindar las instituciones educativas. Tenemos que reconocer, como decíamos antes, que hoy vivimos prisioneros de esta tarea cotidiana, atrapados por el engranaje acelerado de una actualidad que se ha convertido en un monstruo que devora nuestro tiempo. Todo lo que ocurre en el mundo nos afecta, pero paradójicamente nos encontramos inermes para asimilar lo que está pasando y anticipar las consecuencias. Vivimos muy informados, pero poco pensados. Para hacer la pausa que nos permita mirar hacia atrás la dirección que queremos llevar hacia adelante, que queremos tomar para el futuro. Hoy no tenemos tiempo para pensar y para escuchar a quienes tienen algo que decirnos. En nuestro entorno faltan esa calma, esa serenidad y muchas veces hasta no están los interlocutores para desarrollar ese pensamiento. Porque la reflexión
requiere tranquilidad e incluso lentitud, algo que estamos perdiendo aceleradamente. Necesita que nos decidamos a habitar el tiempo lento de lo humano, porque además de este tiempo veloz que vivimos, este deslizarnos por la superficie de las cosas, los humanos tenemos la capacidad de habitar ese tiempo lento, el tiempo de la imaginación, el de la reflexión, el que nos ha traído hasta aquí. Y por eso nuestros chicos, nuestros jóvenes, tienen derecho a conocer esa posibilidad que tienen de habitar ese tiempo, de ser creadores, además de buenos consumidores, que es para lo que los estamos formando. Por eso yo creo que precisamente tal vez la universidad es la única institución que nos permita hacerlo, porque cuenta con la capacidad, con el tiempo, con la independencia necesarios. Idealmente, una universidad está libre de ataduras, de presiones y de prejuicios. Está abierta a todo. Es allí, por eso, donde podemos adquirir esa visión de conjunto, desde una perspectiva universal y sobre todo humanista, que nos instituya como humanos, que eso es lo que nos hace la educación, ¿no? Instituirnos como seres humanos. Por eso este estado de permanente alerta en el que vivimos no nos debe hacer perder de vista lo que son y sobre todo lo que deberían ser nuestras universidades. Las universidades son el lugar y el tiempo. Son el lugar y el tiempo de nuestras vidas que la sociedad ha decidido apartar, como es la educación formal en general, como son las escuelas. La sociedad ha decidido apartar para permitirnos reflexionar, imaginar, crear. Las universidades no pueden renunciar a la reflexión que requiere todo proceso de conocimiento, porque hasta las disciplinas tecnológicas suponen esa dimensión ética y política de la que nos hablaba el cardenal Bersaldi, que es la que nos lleva a preguntarnos por los fines de los medios poderosos que hoy desarrollamos. Esa reflexión no se puede ver atrasada por la aceleración del cambio, por la prisa del tiempo moderno, por la presión de la competencia. Lo ha expresado muy bien Juan Pablo II, cuando dice: los descubrimientos científicos y tecnológicos, es lo que mencionaba el cardenal Bersaldi. Hemos recurrido al mismo párrafo que me parece que constituye uno de los núcleos centrales de la Constitución Apostólica. Lo repito, los descubrimientos científicos y tecnológicos, si por una parte conllevan un enorme crecimiento económico e industrial, por otra imponen ineludiblemente la necesaria y correspondiente búsqueda del significado, con el fin de garantizar que los nuevos descubrimientos sean usados para el auténtico bien de cada persona y del conjunto de la sociedad humana. La búsqueda del significado. Nuestras instituciones educativas están hechas para eso, para ayudar en la búsqueda del significado. Por eso, además de conocer, hay que saber para qué se conoce. Fundamentalmente la elaboración del conocimiento, porque tenemos mucha información, pero poco conocimiento, que es el procesamiento humano de esa información. Y eso se logra con una amplia formación general, que está cada día más desprestigiada. Y en ese sentido yo creo que habría que advertir, yo por lo menos lo hago, con mucha preocupación, las crecientes trabas para incorporar a nuestros jóvenes a la cultura, tarea que ha ido adquiriendo una posición marginal en la experiencia universitaria. Al igual que en nuestras vidas personales, en las instituciones, la sobreadaptación al contexto no constituye un signo de vitalidad, sino más bien un anticipo de senectud y decadencia. Por eso yo creo que por las características de la sociedad actual que hemos mencionado superficialmente, es más importante que nunca que la universidad ejerza esa función reflexiva, que es posiblemente sea su misión superior, porque quedan pocos espacios en los que se cuente con el tiempo para pensar. Nuestras universidades son el refugio de las ideas, no son empresas de servicios, una más entre tantas otras. Aunque esas ideas no se reflejen de inmediato en la producción de bienes y servicios concretos, aunque aparentemente no tengan aplicación, la experiencia histórica indica que aunque hoy no lo sepamos, sin duda la tendrán. Las universidades deben ser incubadoras de empresas, sí, pero también incubadoras de ideas, ámbitos de expansión de esas potencialidades humanas. Es que estamos ante una institución de ideas, eso es lo que define a la universidad, una creación esencialmente europea
que surgió como expresión formal de la convicción acerca de la primacía, de la importancia de la idea. La universidad es el lugar de las ideas, la concreción de su poder institucionalizado. Por eso, como cuando hoy se está perdiendo la trascendencia social de las ideas, la universidad decae como ámbito que las representa. Vivimos en un mundo que es cada vez más de cosas que de ideas, y posiblemente una de las funciones de la universidad que justifique su existencia sea la de reivindicar ese rol que tiene como espacio en el que priman las ideas. Hace unos años escribí un artículo sobre este debate que titulé de la siguiente manera. Puse: Universidad, empresa de servicios o ciudad intelectual libre. Y creo que ahí está definido el núcleo de la discusión actual. Porque la amenaza externa a la universidad está representada por esa tentación de cosificarse, de convertirse en parte del mundo de las cosas, renunciando a esa misión central de ser el espacio de la creación y el conocimiento. Hay muchos signos de ese peligro, las características actuales de la formación, la superespecialización precoz, el desinterés por todo aquello que no sea considerado económicamente útil. Cuando los padres y los chicos preguntan: ¿y esto para qué les sirve?, están preguntando eso, ¿qué valor económico tiene? Cuando en realidad la formación tiene como añadidura el valor económico, pero esencialmente lo que se trata es de la construcción de la persona. Por eso creo que enfrentamos el peligro de mimetizarnos con los valores que prevalecen en el conjunto social. Y de allí que yo creo que contribuiría a evitarlo no perder de vista esta responsabilidad, volviendo la mirada a esa misión originaria de la que hemos hablado, proporcionar a las nuevas generaciones una brújula, una visión del mundo, un sentido a sus vidas. Por supuesto que es evidente que la universidad cumple la función de formar a las personas para hacer cosas concretas, pero debería privilegiar el dotarlas de esa visión del mundo y de sí mismas. Y lo debería hacer fortaleciendo el debilitado lazo entre las generaciones, atendiendo a la transmisión de culturas y valores, como lo ha señalado en muchas oportunidades el Papa Francisco. Ese lazo, esa idea de que la construcción se hace con los jóvenes, pero también con los viejos, el empuje de los jóvenes y la sabiduría de los viejos, esa alianza que hoy está muy debilitada. Por eso, solo si conseguimos volver a la concepción de que la educación pertenece a la esfera del ser y no a la del tener, podremos revertir esta tendencia actual que busca convertir a la educación superior en un sector más del mercado de bienes y servicios. Parece obvio señalar que las universidades tienen que ver con la educación, pero es importante hacerlo, porque cada día buscan afuera su justificación. Cada vez más se busca justificar la actividad universitaria en otras tareas, en la asistencia que presta a la sociedad, en la colaboración con las empresas. Son labores muy positivas, claro, pero es preciso no perder de vista que la contribución más importante que hacen las universidades se genera por su acción sobre el material más valioso que tiene la sociedad, que se encuentra todos los días en sus aulas, que es la mente, la conciencia de los jóvenes estudiantes. Ese es el territorio en el que la universidad puede cambiar la realidad de una sociedad. Función trascendente que no siempre se advierte con claridad. Por eso, la universidad es una institución que aloja el pensamiento y en la que se plantean esos grandes dilemas que enfrentamos como seres humanos y como sociedades. No perdamos una institución tan valiosa en la vorágine de los valores empresariales de la eficiencia y el rendimiento, porque se está instalando con fuerza avasalladora la concepción de que para justificar su existencia es imprescindible que la universidad exhiba resultados mensurables y sobre todo comercializables. Nuestras instituciones están siendo colonizadas por criterios aplicables a las empresas, pero no a instituciones culturales. Se están volviendo maquinarias administrativas que ahogan la posibilidad del diálogo entre profesores y estudiantes. Démosle recursos, claro, pero reconozcamos la singularidad de que es a la vez el lugar y el tiempo de las ideas. Ese lugar y ese tiempo aparte. De allí viene escuela, ¿no? La idea del scole griego, ¿no? Ese tiempo aparte, protegido. Por eso las universidades deberían ser tiempos y lugares sagrados. Si los abandonamos, la humanidad se va a empobrecer al perder una de sus esencias. Hace algunos años
tuve el privilegio de conocer a la escritora mexicana Ángeles Mastretta y le recordé un bello párrafo que escribió, que evoca su paso por las aulas y que yo utilizaba frecuentemente cada vez que hablaba cuando tuve la responsabilidad de ser rector de la Universidad de Buenos Aires. Hablaba mucho. Y ese párrafo dice lo siguiente: la bendita universidad dio para todo. Dio para entender el amor y la barbarie, para una sorpresa tras otra, para descuartizar la fe de un monje y concebirla de un pagano. Dio para crear villanos y para reconstruir héroes. Y dio, y es de esperar que siga dando, gente empeñada en pensar la verdad como una mezcla de verdades, el acuerdo como una consecuencia del respeto, la tolerancia como una virtud, la duda como la más ardua y sensata de las virtudes. Hemos de desear que la vida guarde a tan generosa universidad, porque dio para cumplir los sueños que nunca soñamos y para sembrar los que aún no cumplimos. Creo que es un bello párrafo, porque define la esencia de ese contacto, la esencia de esa influencia sobre la persona, la importancia de ese diálogo. Ángeles Mastretta expresa ahí esta idea de la universidad como experiencia humana, como una ciudad intelectual libre. La valorización de esos factores yo creo que es lo que marca a las personas de por vida. Ese es el sedimento que deja el paso por una buena universidad. La reverencia ante el conocimiento, el respeto a quienes piensan y crean, un modelo de vida. Yo creo que los jóvenes merecen que hagamos cualquier esfuerzo para preservar y transmitirles esa visión de las posibilidades de lo humano que esta naciente universidad empresa de servicios les está escamoteando. Y lo hace nada menos que a ellos, que son los legítimos herederos de la cultura, que son los legítimos herederos del mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus palabras, doctor Echeverri, por su conferencia, y habilitamos entonces el espacio de pregunta, de reflexión. La primera de ellas que nos va llegando y que tiene que ver con una pregunta dice: ¿qué líneas de acción nos sugiere usted, doctor, para hacer una universidad de significado, para ser lugar y tiempo de reflexión de lo humano? Buenos profesores. Una universidad es sus profesores. Si no tiene buenos profesores, es muy difícil que sea una buena universidad. Así que yo creo que el esfuerzo es brindar buenos ejemplos. Hay que empezar por allí. Brindar buenos ejemplos. Personas que tengan esa actitud ante el saber, que tengan esa capacidad de transmitir y demostrar cómo piensan. Uno aprende de ver pensar en público a otros. Y yo creo que eso es fundamental. Ese ejemplo de la transformación humana, de la información al conocimiento, eso yo creo que es lo que debiera ser. Así que habría que empezar por allí. Y otra cosa es tratar de que todos los estudiantes compartan una formación común, que tengan una formación humana común. Eso me parece muy importante. Las buenas universidades ahora están tratando, ahora siempre, ¿no? Pero ahora se está volviendo, están tratando de lograr que sus graduados conozcan diferentes vías de acceso a la verdad. Por eso los forman en una filosofía, en una matemática, en una biología, en una historia. No para que sean filósofos, matemáticos, historiadores o biólogos, sino para que sepan cómo se puede acceder a una verdad desde distintos ángulos. Y eso me parece a mí que es lo fundamental. Tratar de dar una formación amplia, completa, de demorar la especialización y de conseguir que los estudiantes descubran el gaudium veritate, la alegría del conocimiento. Me parece que eso es fundamental y hay que insistir en eso. La siguiente reflexión también conlleva preguntas de Octavio Gropia. Dice: esta rapidación de nuestra cultura, como la llama Francisco en Laudato Si, parece difícil de ser corregida y desacelerada. La opción por el humanismo y el valor cuesta plata.
En este duelo que parece haber entre la formación y la presión del mercado, que mira la utilidad de corto plazo, pero también la sostenibilidad financiera, ¿qué experiencias conoce usted, doctor, o cómo imagina que puede ayudar a corregir los eventuales desvíos respecto de la meta última o concesión exagerada a dicha presión en los que se pueda caer con el riesgo de que las universidades se conviertan en acríticas escuelas de oficios, meros engranajes que reproducen de la cultura vigente? Eso es para cuando vaya en persona a Salta. Lo contestaré en esa oportunidad. Pero, en resumen, me parece que es importante formar gente Claro. que se pregunte, Claro. que sea capaz de hacer esa crítica. Por supuesto que eso va a seguir, cada vez va a ser mayor, pero uno puede reaccionar con una posición crítica, saber qué precio está pagando. Digamos, tenemos una gran rapidez, tenemos muchas facilidades, pagamos un precio. Y eso hay que saberlo, hay que poder valorar ese precio y ver qué es lo que conviene en cada caso. De modo que yo no creo que el mundo vaya a retroceder. Lo que creo es que las personas deben avanzar en esa capacidad crítica, esa capacidad de análisis, no someterse inermes a esa empresa de rapidación. Me parece que hay que tener, por eso insistí tanto en el tiempo lento, en la posibilidad de pensar, en la posibilidad de reflexionar, y eso se cultiva con el ejemplo. Por eso cuando se habla, y en esta experiencia que hemos tenido, de esta desgracia que hemos tenido de la pandemia, y que se ha avanzado mucho en la comunicación tecnológica, no nos olvidemos que estamos dejando afuera mucha gente, ¿no? Pero cuando se menciona esta experiencia, parece allí estar el futuro. Yo creo que el futuro sigue estando en el contacto de personas con personas. Me parece que eso es fundamental. Esa idea de la relación personal en la educación es la clave. Y creo que eso va a seguir. De modo que a mí me parece que la respuesta a eso, que obviamente es muy difícil resistir esas presiones, tanto personal como institucionalmente, pero creo que uno hace una contribución si logra que en la etapa de formación los chicos y los jóvenes vean que hay un tiempo para pensar, que experimenten eso, que experimenten ese tiempo. Por eso la lectura es tan importante y por eso quienes nos dedicamos a estas cosas insistimos en la lectura, no por idolatría al libro, sino porque la lectura es la puerta de entrada de ese tiempo lento. Es el tiempo de la imaginación, de la reflexión, que es donde se han creado todas las herramientas que utilizamos hoy para vivir en el tiempo rápido. Así que le agradecemos muchísimo, doctor, por su predisposición, por su conferencia. Quedan algunas preguntas que se las vamos a hacer llegar porque tenemos los tiempos muy acotados, así que muchísimas gracias por su conferencia, por su tiempo, doctor. Gracias. Nosotros seguimos transitando estos 30 años de la Excor de Ecclesiae y a continuación vamos a invitar al doctor Fernando Felipe Sánchez Campos, vicepresidente de la FIUC, también rector de la Universidad Católica de Costa Rica, a iniciar su disertación. Previamente vamos a leer un breve currículum y destacamos que cuenta con un doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad de Oxford, Inglaterra, una maestría en Administración de Empresas de la INCAE Business School en Costa Rica y con un bachillerato en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. También es autor de varios libros. En el área académica se ha desempeñado como rector, profesor, tutor, investigador, conferencista y consultor en varias universidades en Costa Rica y en el extranjero también, en la Universidad de Oxford, Universidad de Salamanca y Universidad Católica de Valencia. Además, ha laborado como consultor en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, específicamente en el Centro de Asesoría y Promoción Electoral. Actualmente se desempeña como rector de la Universidad Católica de Costa Rica. Igualmente ocupa los cargos de segundo vicepresidente de la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe, subregión México, Centroamérica y el Caribe, y es miembro del Consejo de Administración de la Federación Internacional de Universidades Católicas en representación de América Latina desde marzo de 2018. Antes de iniciar la conferencia del doctor Felipe Sánchez Campos, vamos a ceder la palabra al señor rector, el ingeniero Rodolfo Gallo Cornejo. Bueno, yo quería presentarlo a Fernando. La verdad que es un placer presentarte, Fernando, en esta ocasión. Agradecerte mucho tu
predisposición, que fue inmediata cuando te pregunté si nos podías acompañar en estos 30 años de Escor de Eclesia, y reconocer la amistad de Fernando para con la universidad, porque ya estuvo y es un conocedor y un amante de Salta, y la amistad personal también que hemos podido desarrollar en el trabajo que hemos tenido todos estos años trabajando por la Universidad Católica en Latinoamérica. La verdad que es un gusto, un placer, Fernando, presentarte. Así que te doy la palabra y te agradezco nuevamente tu predisposición de siempre para con nosotros. E igual que con el doctor Guillermo, le hemos prometido que lo vamos a recibir en Salta. A ti también te prometemos que en cuanto podamos retomar los vuelos, también te vamos a estar esperando en Salta. Gracias, Fernando. No, muchas gracias, Rodolfo. Muchas gracias a Monseñor Cañelo, desde luego al cardenal Bersaldi y al doctor Echeverry. Sí, ya yo iba a sumarme a lo que dijo el doctor Echeverry, que cuando me mencionaste ir a hacer algo en Salta, pues la respuesta fue de inmediato sí, por todo lo que dijiste y también porque yendo un par de veces me di cuenta que lo de Salta la Linda no es ninguna exageración, todo lo contrario, hace falta un poco más de adjetivos, ¿no? Qué lugar precioso y qué gente maravillosa allá en Argentina y específicamente en Salta. Así que sí, yo también tomo la palabra con mucha ilusión. Y además, también, bueno, voy a aprovechar este espacio para hacer un reclamo público a mi gran amigo don Rodolfo Gallo, ingeniero. No está bien ponerme a hablar de estos temas después de escuchar al cardenal Bersaldi y después de escuchar al doctor Echeverry. Casi que uno puede empezar a decir idem y sigamos con las preguntas, ¿no? Y además me pusiste de tercero, ¿no? Hubiera sido el primero, pues a lo mejor no tengo que repetir alguna cosa, pero ya de tercero, claro, como yo me la veía venir, entonces pensé en alguna cosa que pudiera ser un poquito diferente y un poco salir adelante de esta situación complicada en que me pusiste, queridísimo amigo. Con muchísimo gusto, voy a compartir algunas ideas y a ver si puedo compartir mi pantalla. Creo que ahí, a ver si ya se ve. Sí, se ve. Sí, se ve. Perfecto. Bien. Muy bien. Entonces decía que para salir adelante y poder aportar en este evento tan importante, y felicito de nuevo a la Universidad Aucasal, a la Universidad Católica de Salta por esta idea, pensé que tal vez algo interesante podría ser compartir algunas reflexiones y experiencias que desde nuestra Universidad Católica de Costa Rica estamos llevando adelante a partir de este tipo de reflexión, ¿no? Cómo ser diferentes, cómo aportar, cómo construir sobre lo que ya nos aporta Escor de Eclesia, sobre todo ahora en su 30 aniversario. Y eso es lo que les venía a presentar hoy en día. Empecemos por algunos retos, ya muchos han sido indicados por su eminencia y también por el doctor Echeverry, pero bueno, dirigir, trabajar o enseñar en una institución educativa católica en nuestros tiempos supone un enorme reto, como ya lo sabemos, particularmente dadas las exigencias del magisterio eclesial contenidas en el Escor de Eclesia y dados los problemas y los retos del contexto que tenemos hoy en día. No voy a ahondar en estos puntos, ya el cardenal Bersaldi lo ha hecho a profundidad, pero claramente estamos llamados a propiciar espacios donde se razone con rigor, donde se actúe con responsabilidad, donde se sirva a las comunidades donde pertenecemos y donde tengamos espacios educativos para estudiantes, docentes y colaboradores administrativos para que ellos crezcan en lo humano, en lo intelectual y en lo espiritual. Esto supone plasmar nada menos y nada más en la práctica un modelo pedagógico humanista que propicie en los miembros de la comunidad educativa un espíritu de misión,
que los convenza de trabajar por el bien común en cualquier ámbito del quehacer humano. Nada menos y nada más que esa es uno de nuestros principales objetivos dentro de las universidades católicas. Obviamente el desafío se acrecienta al considerar las dificultades que hoy tenemos, ya discutidas y conocidas por todos, los retos, los cambios que se están gestando a nivel global, particularmente en el ámbito cultural. Específicamente, esto queda muy claro al revisar las conclusiones del documento de Aparecida, donde los obispos latinoamericanos de forma profética nos recuerdan que vivimos en un cambio de época, nunca mejor dicho, hoy en día. Y es a partir de esto que quería compartir con ustedes algunas conclusiones de una investigación que nos fue presentada a la Junta de Administración de la FIUC y que ya más desarrollada está disponible para todos los miembros, de la doctora Colleen Melul, investigadora de la Federación, que desarrolla sobre los retos del trabajo y la educación superior católica en el futuro. Podríamos solamente hablar de este estudio, que me parece del máximo interés. Yo me voy a concentrar en tal vez 3 de sus conclusiones. La primera, dice ella, en este estudio, dice el 50% de las actividades que se realizan en cualquier tipo de trabajo podrían ser sustituidas por máquinas o algoritmos en el futuro. Ojo una cosa, no se trata de la mitad de los trabajos, sino de la mitad de las actividades que cada uno de nosotros realiza diariamente en ellos. O sea que nos va a sobrar literalmente mucho tiempo. Tiempo lento, diría don Guillermo Echeverry. Me quedo con esa frase, por cierto. En este sentido, y aunque el proceso podría generar nuevos empleos para quienes sepan manejar las nuevas tecnologías, los cambios serán muy rápidos y difícilmente predecibles. Creo que esto ya lo estamos viviendo. Ya, claramente, la llegada de la pandemia lo ha acelerado muchísimo. No para todos, concuerdo con eso también. La segunda gran conclusión, dice ella, plantea que las habilidades blandas, habilidades globales o destrezas integrales, como quiera llamárselas, serán las destrezas más necesarias y mejor valoradas en los trabajadores del futuro. Y casi que podríamos decir del presente. Tómese en cuenta que este estudio fue presentado a los directores de la FIUC hace más o menos un poco más de un año. Habilidades propias de un liderazgo positivo y transformador. Un liderazgo positivo y transformador inmediatamente nos lleva a pensar en el Papa Francisco, como la capacidad para resolver conflictos, para comunicarse de forma asertiva, para propiciar el trabajo en equipo, para adaptarse a nuevos retos y tecnologías, para generar redes sociales de apoyo, para ser resilientes, palabra fundamental hoy en día, para hacer y propiciar la empatía, la solidaridad, entre otras, serán esenciales, decía el estudio. Y aquí muy interesante, esto dado que cada vez es más evidente, la palabra es poco feliz, pero así lo ponen, cuán rentable puede resultar la propiciación de los valores en el mundo del trabajo. Algo que nosotros tenemos muy claro, y no solamente en el mundo del trabajo, en el proceso formativo y para cualquier relación humana. Y 3, indica que estamos en presencia de cambios que producirán una muy rápida obsolescencia del conocimiento, por lo que es esencial que los alumnos aprendan a aprender de forma continua. Por ello, más que enfrascarse en un demencial proceso de actualización curricular de las carreras, en el que siempre vamos a estar atrás, las instituciones educativas deberían preocuparse por evaluar sus métodos pedagógicos constantemente. Enseñar a aprender constantemente debe ser el objetivo principal de cualquier centro educativo al evaluar la pertinencia y actualidad de sus carreras. Bueno, estos eran las principales conclusiones de ese estudio. Entonces también nos decía ella, bueno, el mayor reto ¿cuál es para las universidades católicas en general? Seguir siendo relevantes como instituciones educativas católicas en este contexto, sin perder o alejarse de su identidad, como bien nos lo recordaba el cardenal Bersaldi más temprano en la mañana.
¿Cuál es la gran oportunidad que tenemos, especialmente las instituciones educativas católicas? Fortalecer aún más lo que ya deberíamos de estar haciendo, que es desarrollar un modelo pedagógico basado y o inspirado en valores. ¿Y cuál es la ruta para lograrlo? Bueno, aquí es donde quisiéramos compartir, quiero con todos ustedes, lo que estamos haciendo en la Universidad Católica de Costa Rica. Y sé que es un tema que a mi gran amigo Rodolfo le va a interesar, dado su interés profundo con el tema de identidad. Supone profundizar, es lo que hemos estado haciendo en Costa Rica, en los postulados de Ex Cor de Ecclesia y complementarlos con las exhortaciones e iluminaciones que el Papa Francisco y la espiritualidad ignaciana, que se respira, dicho sea de paso, también en los pasillos de la Universidad Católica de Salta, nos plantea acerca de la educación católica. Bien, entonces aquí les quiero presentar pues un adelanto, una anteprima de lo que estamos trabajando en un estudio, en un libro en la Universidad Católica de Costa Rica sobre algunos pilares sobre los que queremos relanzar, reconstruir, desarrollar, fortalecer nuestro modelo pedagógico. Desde el pragmatismo del Papa Francisco hemos escogido 3 pilares. En el caso del Papa Francisco propone 3 pilares que deben estar a la base del modelo pedagógico de cualquier institución educativa católica. Esto nos lo recordó el Congreso Mundial de Educación Católica Educando Hoy y Mañana en noviembre de 2015 en la Santa Sede. Claramente la premisa central que los inspira es que, siguiendo Evangelii Gaudium, la realidad siempre es más importante que la idea. Retos dirigidos sobre todo estos a autoridades académicas y de vida estudiantil de las instituciones educativas. El primero, sentido de trascendencia. Ir más allá de nosotros mismos. Entender que lo que estamos recibiendo cuando recibimos educación es un don, es un bien que nos debe trascender. El Santo Padre indica que cualquiera que sea la carrera o el grado que se enseñe, la formación de los estudiantes debe tener un sentido de trascendencia. Esto en 2 vías, como nos lo enseña gráficamente la cruz, ¿no? En nuestra relación con el trascendente, con Dios, y con los demás, con el prójimo. El título se convierte entonces en un don, en una gracia recibida, y en vehículo de solidaridad y responsabilidad social y ambiental, y por ello en catalizador de la cultura del encuentro, en que tanto insiste el Papa Francisco. No sé cómo estarán el dato en Argentina, en Costa Rica un poco menos, un poco más del 23% de la población, o sea, menos de una cuarta parte, tiene la posibilidad de tener un título de educación superior. O sea, es un grupo privilegiadísimo de personas que tienen este don, que reciben esta gracia. Y es nuestra misión, nuestro deber, enseñar que esto que reciben nos compromete aún más. Al que mucho se le da, mucho se le pide. Por eso, ese título tiene que hacer crecer a la persona que lo recibe, pero también a todo aquel que le ayuda a llegar ahí y a todo aquel que le rodea. No es solamente para quien recibe el título. 2, integralidad. Ya nos lo recordaba hoy, en la mañana, el cardenal Bersal. El Papa pide que la integralidad sea pieza central de todo proceso educativo. Para ello, aunado al sentido de trascendencia, más allá de la orientación social o técnica de un programa de estudios, indica que todo educador debe enseñar a sus alumnos los 3 lenguajes: de la cabeza o la mente, pensar con rigor, criticidad, investigación; el de las manos, la capacidad para transformar para bien ahí donde estamos, propiciar el bien común. Decía el Papa Francisco en algún momento que no quede igual el lugar que un profesional graduado de la Universidad Católica trabaja. Tiene que haber cambio antes y después de su llegada. Y el lenguaje del corazón, que tiene que ver con la pasión, con la capacidad de sentir lo que se hace a profundidad. También decía él en varias de sus alocuciones que a los estudiantes y a los graduados de la Universidad Católica y a sus profesores los delate el testimonio, los delate la pasión, que no tengan que decir de dónde se graduaron. Más aún, estos 3 lenguajes, bien lo decía su eminencia hoy, deben ser enseñados y aprendidos al unísono. Pues en palabras del Santo Padre, para que los 3 lenguajes estén en armonía, el niño, el joven,
formando debe pensar eso que siente y hace, sentir eso que piensa y hace, y hacer eso que piensa y siente. Y 3, nos dice el Santo Padre, debe haber un espacio, un lugar de informalidad respetuosa, donde se propicien los riesgos racionales en nuestros salones de clase. ¿Qué quiere decir esto? El Papa Francisco pide a los profesores fomentar el humanismo y la creatividad en los salones de clase. Esto se logra al propiciar cierto nivel de informalidad respetuosa en la relación entre los profesores y los alumnos, que permita el coraje para tomar riesgos racionales o calculados al formar a los estudiantes. Nos dice él que una educación realmente humanista es incompatible con un ambiente educativo cuadrado, severo, distante, repetitivo, en el que la estructura se privilegie sobre la persona. Y eso es otro reto muy grande que tenemos en la Universidad Católica. Espacios de convivencia, espacios para que se generen las ideas. Doctor Echeverry. ¿Y cómo se logra esto? El Papa me parece que aquí nos remite al mejor de los ejemplos. Bueno, como que a todos, de alguna manera, a todos los que tenemos hijos, nos llama. ¿Cómo aprendimos? ¿Cómo enseñamos a caminar a nuestros hijos? Bueno, el papá o la mamá tomando de las dos manos, después una, después ninguna, muertos de miedo que se caiga o que se golpee, pero al final sabíamos que teníamos que dejarlo caminar solo y también que aprendiera de sus errores, que tomara riesgos. Él lo pone de la siguiente manera: un papá y una mamá que no saben arriesgar no educan bien al hijo. Lo mismo sucede con una universidad. Arriesgar de forma razonable, dice. ¿Qué cosa significa esto? Enseñar a caminar. Cuando tú enseñas a un niño a caminar, le enseñas que una pierna debe mantenerse fija sobre el piso que conoce y con la otra debe tratar de andar adelante. Así. Si se resbala, puede defenderse. Esto es educar. Estás seguro en este punto, pero este no es definitivo. Debes dar otros pasos. Quizás resbales, pero te levantas y adelante. El modelo de nuestros primeros educadores, nuestros papás, debería ser el mismo que apliquemos en nuestros salones de clase, según el Santo Padre. Bien, a estos 3 pilares sumamos, después de una reflexión en la propia Universidad Católica de Costa Rica, otros que pensamos de alguna manera vienen de la espiritualidad ignaciana, que por razones evidentes también inspiran al Santo Padre. En el caso de San Ignacio, desde una visión más general, 3 enseñanzas que pueden aplicarse a los procesos formativos complementan y seguramente inspiran perfectamente lo indicado por el Papa. Estas ofrecen una base espiritual a la acción y al crecimiento intelectual y profesional de cada persona, que es una de las grandes diferencias que tenemos las universidades católicas, por cierto, con respecto a otro tipo de casas de enseñanza. Retos sobre todo estos son temas que son retos sobre todo para autoridades que dirigen las capellanías, las pastorales universitarias y los esfuerzos por generar identidad en nuestras instituciones educativas. La primera, y aquí el gran tema, ya después lo veremos, es cómo reflejar esto en los pensos académicos y en nuestros salones de clase. Tiene que ver con el esfuerzo personal o la relación entre esfuerzo personal y confianza divina. Se debe instruir, hemos pensado, sobre la relación que existe entre el esfuerzo personal y la confianza divina. Enseñar a los estudiantes, los docentes y el personal administrativo que se trabaja como si todo dependiera de uno, pero sabiendo que al final todo depende de Dios. En otras palabras, el esfuerzo es nuestro, el resultado es de Dios. Bien podría complementarse esta idea con la inspiración benedictina de ora et labora. Un reto importante para quienes trabajan en el tema de identidad en las capellanías de nuestras universidades. El tema de la inteligencia espiritual, hoy fundamental. Es necesario profundizar en las herramientas espirituales que le pueden permitir al formando convertirse en un profesional resiliente. Hoy nunca mejor dicho, pero ya lo decía San Ignacio desde hace mucho tiempo.
desarrollar las herramientas de inteligencia espiritual que ayuden al estudiante, más adelante profesional, a que logre transformar la felicidad que se experimenta en momentos de paz y triunfo en paciencia cuando llegan las pruebas y los fracasos, o cuando llegan las pandemias, o cuando llegan las crisis sociales, o cuando llegan los problemas económicos. Hoy por hoy, este valor, esta capacidad de resiliencia, o de tener la inteligencia espiritual para ir adelante, para soportar, para resistir, se convierte en fundamental. Y no solamente se convierte en fundamental resistir, sino hacerlo con esperanza. Bien se complementa esta idea con lo que nos recuerda siempre San Francisco de Sales, que solía decir que un santo triste es un triste santo. Y todos estamos llamados a la santidad. Entonces, no solamente es ser resiliente y resistente, sino hacerlo con esperanza. Esta alegría en el proceso educativo es algo de lo que tenemos que lograr precisamente yendo para atrás en salones de clase donde se fomente la creatividad en el proceso formativo. Y finalmente, la humildad, la espiritualidad y la capacidad para hacer introspección. Es fundamental enseñar a partir de la humildad, la espiritualidad y la introspección. Fomentar en los estudiantes la humildad, la capacidad para reflexionar y la docilidad espiritual para analizar y aprender de cada situación que se vive. Aprender a hacer lectura espiritual, una herramienta que permita de forma natural llevar a los alumnos y también a los docentes administrativos a aprender de forma continua. Esto con el objetivo de desarrollar en los alumnos y futuros profesionales la capacidad de escuchar la voz de Dios en cada situación que acontece. Hemos dicho que una de los cambios más importantes es que nuestro método tiene que ser un método que permita que el estudiante aprenda a aprender de manera continua. ¿Qué mejor manera de aprender a aprender que deteniéndose y haciendo lectura, en nuestro caso lectura espiritual, de lo que ha sucedido, de lo que sucede, de lo que acontece, preguntarnos qué experiencia, qué ganamos, qué quiso decirnos Dios de esta experiencia para poder crecer y aprender? Saberse detener y leer los acontecimientos de nuestra vida también se convierte en fundamental en este proceso educativo. Y claramente también nos genera pues la posibilidad de crecer en humildad y en espiritualidad. Vamos a ver, yo me preocupé mucho de cumplir con los tiempos porque mi buen amigo Rodolfo es ingeniero, yo sé que los ingenieros en esto son muy precisos. Entonces, ya para ir terminando y cumplir con los tiempos que me indicaron, algunas observaciones finales. Nuestro gran reto entonces, como instituciones educativas católicas, es seguir siendo relevantes, sin perder o alejarnos de nuestra identidad. Esto lo dice Corinne Malul. Para ello es necesario profundizar en los postulados de Ex Cor de Ecclesiae y complementarlos con las más recientes exhortaciones del Santo Padre, que el Santo Padre le hace a la educación católica, que es un poco esta discusión en proceso, en creación, en formación que les acabo de presentar. Esto en un contexto, bueno, no solamente de automatización, de revalorización de las habilidades blandas y de cambio constante, sino hoy por hoy, en un contexto de pandemia, de distanciamiento, de poca capacidad de convivencia, de relaciones humanas, de revalorización de las tecnologías, de repensar cómo vemos a los demás y cuántos estamos en capacidad de sumarnos al proceso que se está llevando adelante tan rápidamente, por ejemplo, con la educación a distancia. En fin, en procesos complicados como los que vivimos hoy. Para lograrlo urge desarrollar y fortalecer un modelo pedagógico basado en valores, que, repito, es algo que no solamente deberíamos estar haciendo ya las universidades católicas, sino deberíamos estar fortaleciendo desde siempre. El Papa Francisco y la espiritualidad ignaciana nos ofrecen una guía, por lo menos así lo hemos pensado nosotros en la universidad, para lograrlo.
Desde el pragmatismo del Santo Padre, nos recuerda que ese título, ese don, ese beneficio, esa bendición de la educación, tiene que generar un sentido de trascendencia. No ser vista jamás de forma egoísta. Me educo no solo para mí, me educo para todos. Me educo para quienes me ayudaron a llegar, pero también para aquellos que se van a beneficiar de ese conocimiento. Ese sentido constante de trascendencia debe estar presente. La integralidad, los tres lenguajes de la cabeza, la mente, las manos y el corazón, que el Papa nos pide enseñar al unísono en nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje en nuestras aulas. Y la informalidad respetuosa y los riesgos racionales que nos pide tomar en cada uno de los diseños de los cursos que hagamos, que obviamente implican un esfuerzo muy grande también desde el punto de la ingeniería educativa en nuestras carreras. Y desde el punto de vista de la espiritualidad ignaciana, la relación entre el esfuerzo personal y la confianza divina, la capacidad de transformar felicidad en esperanza cuando hay que enfrentar pruebas, la resiliencia propia de la inteligencia espiritual, hoy nunca mejor ponderada, y la humildad para aprender constantemente y crecer haciendo lectura espiritual de cada vivencia y aprender de estas vivencias para crecer en los procesos formativos, que se queda ojalá con un hábito más adelante en la vida profesional. Estos son los 6 pilares que sostienen y desde donde se construye y estamos desarrollando, repito, pues esto es un proyecto en proceso, nuestro modelo pedagógico en la Universidad Católica de Costa Rica. Pensamos con mucho respeto que este esfuerzo podría ser útil para otras instituciones educativas católicas. Y desde luego, pensamos también que lo que estamos haciendo también podría beneficiarse y enriquecerse con lo que hacen otras instituciones educativas católicas. Este ejercicio plantea, a su vez, un nuevo reto. Evidenciar el modelo, o sea, esta reforma, en todos los planes de estudio. En otras palabras, ponerlo en práctica, o como dice el Santo Padre constantemente en esta frase que me encanta, concretizar la esperanza. Y eso no es fácil, porque implica un enorme esfuerzo. El trabajo y desgaste que seguramente supone esta tarea solo puede ser sobrellevado con alegría cuando estamos convencidos que, como lo dijo el Papa Francisco en su audiencia a los miembros de la Congregación para la Educación Católica el 3 de febrero del 2015, educar es sobre todo un acto de amor. Y amar es servir, como nos lo enseña el Maestro de Maestros. Bueno, creo que con 6 o 7 segundos de tiempo, termino acá la ponencia. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Realmente siempre es un gusto, un placer compartir con ustedes y más si estamos hablando de Argentina y específicamente de Salta. Y espero pues que esto, que lo que les comparto hoy, que estamos haciendo allá en Costa Rica, pues también sea de interés y les sea útil en esta reflexión tan interesante que están llevando adelante. Muchísimas gracias a usted, doctor Sánchez Campos, por su tiempo, por su disertación. Y vamos a entrar rápidamente a algunas preguntas que van llegando. La primera de ellas dice, en estos tiempos cambiantes, según su criterio, doctor, ¿cuál es el valor que nos recomienda trabajar como prioridad para manifestar el carácter trascendente de nuestra formación universitaria? Qué interesante, ¿no? Qué interesante. ¿Cuál es el valor más importante a trabajar? A mí me parece que hoy resulta fundamental, si queremos enseñar a aprender a nuestros estudiantes, enseñar desde la humildad. Desde la humildad, la capacidad para escuchar al otro, la capacidad para aprender del otro, la capacidad para aprender de lo que nos pasa, la capacidad para analizar lo que estamos haciendo, la capacidad para crecer en humildad conforme se crece en conocimiento, es lo que nos va a hacer mejores, probablemente profesionales. Y además, esa capacidad de aprender seguramente nos hará más resilientes. Sin duda alguna, me parece que sería, hoy parece ser lo esencial. Y también es algo que nos lleva y nos acerca a los demás, que el otro gran valor que debemos enseñar ciertamente es el valor de la solidaridad.
como nos lo recuerda el Santo Padre en su última encíclica Fratelli Tutti, sobre la amistad y la fraternidad social. Bueno, una de las preguntas que también van llegando, son varias las que tenemos, dice, en Ex Corde Ecclesiae, ¿es un catalizador o un punto final para pensar, repensar o afianzar la identidad de las universidades católicas y su labor? Pregunta Matías Mina. Interesante, sí. Nosotros lo hemos visto como un punto de partida. O sea, es un punto de partida. Tenemos esa herramienta fabulosa que es Ex Corde Ecclesiae para meditarla, estudiarla. Entre más se lee, más se le puede sacar. Pero lo que ha hecho el Santo Padre a partir es más, lo hacía desde que era arzobispo de Buenos Aires. Hay una serie de artículos que él publicaba siendo arzobispo de Buenos Aires sobre educación católica muy interesantes, que a mí me parece que dan base a lo que nos planteó en el 2015 en la Santa Sede, en este congreso fabuloso que organizó la Congregación para la Educación Católica, y después de eso lo ha venido repitiendo, lo repitió en la Universidad Católica de Chile, lo ha dicho en Portugal, nos lo dijo en la reunión de la Federación el año pasado, y ha publicado también documentos sobre este tema. Se ha dedicado a profundizar en lo que dice Ex Corde Ecclesiae y a sacar otros elementos muy puntuales. Debo decir, con una doctrina social con acento latinoamericano, lo que hace sus últimas exhortaciones o posiciones mucho más atinentes a lo que sucede en nuestras universidades católicas en América Latina. Así que es un punto de partida, pero tenemos mucho más por explorar. Eso es exactamente lo que estamos haciendo nosotros últimamente en la universidad. Y puedo decirles que hoy por hoy, no es que hemos logrado que esto esté presente al 100% en todos nuestros estudiantes, pero hablarles hoy a nuestros muchachos de los 3 lenguajes ya se volvió un lugar común. Y ese tipo de cosas son las que tenemos que lograr. ¿Cuáles son los 3 lenguajes con que tienen que aprenderse y enseñarse en una universidad católica? Bueno, esta respuesta debería ser casi, nadie podría salir graduado de nuestras universidades si no puede contestar eso. En ese nivel estamos ahora, en ese nivel de detalle, que creo que es un punto, un valor agregado que el Santo Padre da a nuestra labor de generar identidad en universidades católicas. La última reflexión, doctor, la hace el doctor Vázquez, me imagino, dice, doctor Sánchez Campos, creo que es existencial a su propia vida, es decir, errores. No te escuché, discúlpame, se me fue la señal. Es una, sí, a mí también se me repito, es más que nada una reflexión que están haciendo, que dice, doctor Sánchez Campos, creo que también es muy importante que la persona sepa darle sentido existencial a su propia vida, es decir, educar en valores. Absolutamente. De hecho, es muy interesante lo que concluye esta investigación, que repito, es interesante poder estudiar, leer, porque lo que dice es, vean, la mayor oportunidad que tiene hoy la Universidad Católica, o sea, las universidades católicas del mundo, es que tienen que mejorar, profundizar, reflexionar sobre su modelo pedagógico que debe estar basado en valores. Ahí tenemos nosotros ya lo deberíamos estar haciendo, pero podríamos hacerlo de manera mucho más profunda. Entonces, absolutamente, ese es el punto diferenciador y además, algo que va a permitir no solamente formar muy buenos profesionales, sino mejores personas. Que creo que es otra de los grandes objetivos que tenemos como universidades católicas, formar mejores personas, mejores seres humanos, que es lo que ocupamos hoy en día todos. Doctor Sánchez Campos, le agradecemos, pero le pedimos que no se retire porque vamos a cederle la palabra al señor rector, al ingeniero Rodolfo Gallo Cornejo. Gracias, Romina. Simplemente un minuto primero para agradecer nuevamente a Macedo Bersaldi, al doctor Echeverri, al doctor Sánchez Campos, su disponibilidad. Segundo, para destacar una cosa, a mí me pareció que las 3 disertaciones tienen un hilo conductor desde experiencias totalmente distintas. Macedo Bersaldi, psicólogo, sacerdote desde Roma, el doctor Echeverri, médico, es rector de la Universidad Nacional desde Buenos Aires, y el doctor Fernando desde Costa Rica, rector de una universidad católica. No menciono que también fue diputado, fue embajador en Santa Sede, o sea, tiene
una formación distinta, 3 formaciones y 3 visiones distintas sobre el mismo problema, pero que tiene un hilo conductor absoluto que va al ser y deber ser de la universidad. Reflexionar y volver a la esencia de la universidad. ¿Por qué es una universidad? ¿Para qué estamos las universidades? ¿A dónde vamos las universidades? Si no nos somos capaces de hacer estas preguntas y respondernos estas preguntas, como universidad estaremos perdidos. Las 3 reflexiones me parece que para nosotros, como Universidad Católica de Salta, son un punto de partida también para una reflexión más profunda, para mirarnos para adentro, para mirar el futuro con estas ayudas. Siempre hemos recurrido como método de trabajo dentro de nuestra universidad, recurrir a amigos y a gente que tiene una visión interesante, pensada, reflexionada sobre la universidad, que nos ayude a nosotros a reflexionar. Y esa es la idea y se ha logrado absolutamente, con lo cual agradezco muchísimo vuestra generosidad, vuestro tiempo y vuestra disponibilidad y nos estamos viendo en cualquier momento. Gracias a los 3 y gracias a los que nos estuvieron escuchando. Muchísimas gracias, ingeniero, también a todos los disertantes, y a continuación vamos a invitar a Monseñor Mario Antonio Carnielo a realizar el cierre con una invocación religiosa y también con unas palabras. Agradezco a la universidad y al vicerrectorado de formación el haber organizado este encuentro. Gracias, Fernando, por este aporte. Y doctor Guillermo, para mí es un honor, porque lo he seguido con mucho gusto en su artículo en La Nación a lo largo de bastante tiempo. Y la verdad que admiraba que sea rector de la UBA y pensara como piensa. Y para nosotros, para mí era una revelación en cada artículo. Así que haberlo escuchado, para mí ha sido un honor y un gusto. Y ojalá a partir de esto nosotros también maduremos, ya que estamos en el comienzo de una nueva etapa de la universidad, un nuevo periodo rectoral. La verdad que lo dicho en las 3 conferencias va a ser una luz que nos permitirá iluminar la marcha de todo este periodo, este quinquenio nuevo que comienza. Bueno, gracias a todos y que el Padre Bueno nos bendiga. Le vamos a rezar un Padre Nuestro, si les parece, y le pedimos la bendición. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Que nos bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y buena jornada para todos. Muchísimas gracias, Monseñor. De esta manera damos por finalizada esta jornada la Universidad Católica al servicio de la promoción del hombre en una ecología solidaria, reflexiones en torno a los 30 años del EXCOR de Ecclesia. A todos por su participación, muchas gracias y que tengan buenos días.